Buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Marcia. ¿Cómo les fue hoy? Espero que hayan tenido un día productivo, tranquilo. Buenas noches, Luis, Enrique, Patti. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, Roberto. Seguramente, perdón, pues cada quien va viviendo los días en modo distinto, aunque se parezca ya el lunes al martes, luego al miércoles ya hace uno lo mismo, pero siempre hay novedades. Ojalá hayan tenido la oportunidad pues de aprovechar los días, sobre todo las horas de este día. Marta Elena, buenas noches. Graciela, ya Roberto, ya los había saludado, a los demás. Roberto Arroyo, Patti, a los que ya se conectaron pero que no envían ordinariamente mensajes, también los saludo, ¿eh? Bruno, buenas noches. Buenas noches, Pilar, Rafa, buenas noches a todos. Mariela, Luis, otra vez. Bueno, como les decía y les reitero otra vez lo que ya les había dicho, es que este sea un momento y un espacio para hablar de cosas que pueden interesar o no. Como yo pongo el tema, pues puede que no siempre les interese lo que yo diga. Así es que, bueno, bienvenidos. Maru, creo que me faltó. Maru, Claudia Lisset, Gus Baker, Silvia, buenas noches. Nati, Araceli, ¿cómo está? Diego y Elsa. Diego Hernández, son los últimos que se han conectado. Y hoy quiero hablarles de una cosa muy, muy especial. Y de una vez voy a ir introduciendo el tema. A mí siempre me ha resultado interesante, pero no es nada, no es algo fuera de lo normal, de lo común. Charlie y Lorelai, Charlie Vargas, Argelia, Alicia, buenas noches, Alicia Moreno. ¿De qué les iba a... ¿De qué quiero que hablemos hoy? Fíjense, a ustedes no sé si les ha pasado cuando contemplamos la figura de Jesús, su vida, así como nos la cuentan los evangelios, sobre todo los 4 evangelios, que cuando lo cuentan, no sabe uno hasta dónde distinguir cuando se habla de Jesús como hombre y de Jesús como Dios. Buenas noches, Jaime. Bueno, ya se conectaron muchos y ya están saludando. A los que ya saludé, bueno, Jaime Villa, Ceci Cepeda, María del Rocío, buenas noches, bienvenidos. Juan Manuel, Ana Fernanda, saludos a ti y a tu familia. Rosario Guzmán, Celia Verónica, Meli Rodríguez, Rosy Guzmán y Lucio Telles, perfecto. Tere Garrido, buenas noches, Tere. Y Alma Virginia Juárez, hermana de Viri, creo. Bueno, entonces, les decía, desde el principio, no digo que a los discípulos, María Eugenia Orozco y Tere Guerrero, Lupita, buenas noches, Marta Infante, los saludo. Aquí estoy leyendo sus mensajes, si ya después se me pasa a mencionar el nombre, bueno, ya saben que ya los leí. Bienvenida. Rosy,
Bueno, muchas gracias, Roberto, por lo que dices, por lo que mencionas. Que esta Semana Santa la estás viviendo muy cercana a Jesús, pues, acompañado también por nosotros, por nuestra comunidad. Vero, buenas noches, y Julieta. Ok, quiero hablar de los sentimientos de Jesús. Miren, yo no sé si ustedes vieron alguna vez o leyeron la novela de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, como sabemos, es ficción, es una novela, y después la hicieron película. Ahí el centro lo ocupa un libro muy particular, un libro que se llamaba Tratado de la Risa, obra perdida de Aristóteles, así la plantea la novela, y que es un tratado exactamente sobre eso, sobre la música, perdón, sobre la risa, sobre la risa. Y estaba prohibido leer ese libro porque, y uno de los argumentos de uno de los monjes ahí en el libro, en la novela, es que eso de la risa no debe estar permitido a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús nunca manifestó que haya reído en los evangelios. Y entonces no es algo que nosotros debamos hacer. Eso es lo que plantea. Reitero, es una novela interesantísima, muy buena. Y la película también está bien hecha, es buena. Pero en realidad, pues la novela ahí sí, aunque algunas películas están muy bien logradas, ahí sí la novela sí lo rebasa con mucho. Y eso nos da oportunidad para hablar de las... Pau, buenas noches. Para hablar de los sentimientos de Jesús. ¿Cómo sintió Jesús? Aquí partamos de una cosa. Los sentimientos es parte esencial y fundamental de la esencia del ser humano. Los seres humanos experimentamos y tenemos sentimientos de diversa índole. Partamos de los más fundamentales, amor y su contraparte. Amar y su contraparte. Pero también eso podríamos decir que son sentimientos o no lo son, pero no podemos entrar ahorita en detalle. Pero también sentimos hambre, sed, que son sensaciones fisiológicas, que tienen que ver con lo fisiológico, pero sentir hambre. No es lo mismo tener la necesidad de comer o de beber que sentir el hambre. También tenemos que hablar del dolor o de la tristeza y la alegría. Y al principio a los primeros cristianos también les costaba trabajo el ir distinguiendo y reconociendo que Jesús, puesto que es Dios, los discípulos se fueron dando cuenta paulatinamente que ese hombre que les hablaba, ese hombre que los llamó para seguirlo, tenía algo más que su esencia humana, que había algo que ellos no alcanzaban a entender, pero que lo fueron entendiendo paulatinamente. Los discípulos no es que vieron a Jesús e inmediatamente dijeron, es Dios, es el Hijo de Dios. No, es un proceso también de descubrimiento. Ellos se fueron dando cuenta que ese hombre que comía con ellos, que hablaba con ellos, que predicaba, tenía algo que no era totalmente lo humano que ellos experimentaban a sí mismos. Entonces, Jesús fue manifestando su ser Dios también de varias maneras. Entonces, los hechos prodigiosos y excepcionales que él hacía, pues les ponía de manifiesto que en efecto tenía una fuerza sobrenatural que actuaba en él. Todavía no llegaban a decir que era Dios, pero veían que hacía algo, hacía ciertas cosas. Los discípulos y los espectadores comunes, aprovecho para saludar a Ana Flores, creo que ya la había saludado, Lilia, Sat, Mariela, buenas noches. Buenas noches, Lili, bienvenida. María del Rocío, ya la había saludado. Claudia Lisset, muy bien. Hola, Pau. Elizabeth Guzmán, hola, Liz. Saludos a ti, a tu familia. Ella es mi prima, está en Estados Unidos. Olga, bienvenida.
Qué bueno que te conectas. Entonces, les decía, los discípulos veían en Jesús algo extraordinario y sobrenatural y se daban cuenta de que no era un simple ser humano. Él fue poco a poco manifestándole su esencia divina, que era hijo de Dios y que por tanto lo, tenían que irlo descubriendo, porque ellos cuando lo veían tocaban a un hombre, veían que comía como hombre, que caminaba como un ser humano, se movía como ellos, pero sí empezaron a descubrir a través de los milagros o ese hecho prodigioso de que caminó por encima de las aguas o que calmó la tempestad. Y así varios pasajes que nos cuentan los evangelios, ¿no? Entonces ellos ahí empezaban a intuir y decían, ¿cómo? Hola, Rosy. Sí. Eh, María Sosa, nosotros hacemos algo muy bien. Ahorita quiero hablar de eso. Carlo Villamar, buenas noches. Buenas noches desde hola. Carlos. Es Bruno, Ana. Ana Cisneros, buenas noches. De Sandra y Ramón, de aquí de... perfecto. Gusto verlo, perdón, saludarlos, Sandra. Es mi prima también y su esposo Ramón, saludos a su familia. El texto de la Biblia poco a poco nos va poniendo de manifiesto que Jesús no es un simple hombre. Los textos lo narran y de hecho quiero leer un pasaje al final del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y esta es la clave para todos los evangelios, fíjense. Es decir, Jesús se manifiesta, los discípulos van descubriendo que no es solo hombre, sino que también es Dios, y que incluso todo lo que cuentan los evangelios es para confirmarnos en la fe de que Jesús es, además de un ser humano, es también Dios que se hizo hombre. Y entonces dice el último versículo el versículos 30 y 31 del capítulo 20 de San Juan. 20 dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos, es decir, estos signos que están aquí en este libro o estos acontecimientos que narra este evangelio, han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando los evangelios se escribieron, que fueron unos años después, miren, los evangelios no son como un diario que iban escribiendo mientras Jesús se acabó el día y decían, ahí vamos a escribir lo que hizo hoy el maestro. No, se escribieron tiempo después, años después de que había sucedido todo, cuando ya Jesús había resucitado e inspirado en los discípulos el impulso de escribir y de contarlo. Y entonces, pero lo escribieron con esta finalidad para que creyeran que Jesús, aquel que conocieron, era el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, miren, al principio los discípulos no alcanzaban a captar. Oye, pero es que comía con nosotros, hablaba como nosotros y sufría como nosotros, padecía. Y algunos tenían, como alguien mencionó aquí, creo que fue, hoy lo menciono. Voy a subir porque quiero retomar lo que mencionó. ¿Quién de ustedes fue quien mencionó Lisette? Mariela, sí, perdón, Mariela. Lo que mencionas es que había a quienes se inclinaban más a ver solamente la parte divina. Es Dios, basta. No nos conviene remarcar, pensaban algunos, su condición de hombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor, incluso hubo quienes afirmaron, es que ni era hombre. Es decir, lo que nosotros veíamos era como aparente nada más, pero en el fondo él siempre fue Dios solamente que se manifestó. Y entonces sus sufrimientos fueron nada más aparentes. Como que parecía como que tenía sed, parecía como que murió en la cruz. Y entonces muchos pensaron eso, decir, es que no podemos decir que haya padecido, porque ¿cómo es posible que Dios va a padecer, que va a sufrir? Y entonces eso fue creando un movimiento sectario, y de hecho desde el principio hubo
un grupo de cristianos que se separó porque no aceptaban que Jesús haya sido hombre. Y existía también la otra parte, los que exaltaban excesivamente su calidad de hombre, que incluso llegaron a decir, es que no era Dios. Era solo un hombre extraordinario, maravilloso, que hacía prodigios, pero era solo un hombre. Y cuidado, porque en toda la historia del cristianismo ha habido esta tentación o de ver solamente su parte divina o ver solamente su parte humana y deslindarlas una de la otra, es decir, separarlas una de la otra y quedarnos solo con una, o exagerar una y desvaneciendo la otra. Cierro esto que estoy diciendo para saludar a Gloria Limón. Buenas noches, Gloria. Bruno Sandoval. Bruno, ahora sí hizo ya su cafecito. Muy bien, Bruno. Saludos de Juliana Cisneros, ya la había saludado. Eugenia. Dice que se está deteniendo la señal. ¿Cómo va? A lo mejor es la de usted. Su conexión ahí. Revise. Lina Almazán, buenas noches desde Moroleón. Hola, Lina. ¿Qué otra? ¿Quién más? Estebania. Desde Puerto Rico. Saludos, Estebania, y a tus nietas, a toda tu familia. A Waleska, salúdamela también. Eugenia Robles. Vuelve a mencionar que se pierde la señal. A ver, ¿fue ella misma quien mencionó antes? Sí, usted lo mencionó y creo que no sé si sea solo usted, Maru. Viri. Juan, sí, ya le están diciendo que a lo mejor es. Hola, Pau. Bueno, sí. Entonces revisen ahí porque parece ser que sí está bien. Menciona Bruno los gnósticos. Fíjate que fueron diferentes corrientes casi desde el principio. No quiero entrar en detalles, hubo un grupo, un movimiento del principio que se llamaron docetistas, así como se dice con C, docetistas, de una palabra griega que significaba aparentar. Y entonces decían que Jesús en realidad no se había encarnado. O sea, Dios no se había encarnado, sino que aparentaba ser hombre, lo que acabo de mencionar hace un instante, y se llamaba así, docetismo. Duró mucho tiempo y después se diversificó en varias corrientes. Y entonces, conforme pasaba el tiempo, a los discípulos de Jesús, es decir, a los cristianos, a los discípulos de Cristo, no les gustaba señalar las cualidades, los sentimientos que Jesús pone de manifiesto en los evangelios. Seguramente ustedes tendrán presentes algunos. Quiero leer uno. Bueno, leer varios, pero quiero empezar con la escena de la samaritana. ¿Se acuerdan el capítulo 4 del Evangelio de San Juan? El Evangelio en el capítulo 4 de San Juan. Magda, buenas noches, Magda, Claudia Lisset. ¿Quién más se ha conectado? Ya saludé a Julieta. Y voy leyendo sus comentarios. Ahí me mencionan que se parece un poco a los judíos, no sé en qué. En que resaltan las características de Jesús. Pau, la vuelvo a saludar, de Tabasco. Hola, Pau. Alberto Álvarez, lo había saludado. Gloria, buenas noches, saludos a Carlos y a toda tu familia. ¿Recuerdan la escena de la samaritana? Jesús tenía que ir a Jerusalén, pero antes de ir a Jerusalén atraviesa Samaria. En Samaria, Jesús se sienta. Miren, fíjense, voy a leer el versículo 5 y 6. Dice, llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. ¿Cómo es posible que se cansó? Se cansó Jesús. Es normal. Pero casi los evangelios no mencionan estos detalles, pero eso no significa que no estén presentes. Sí, o sea, no se detienen en señalar siempre los sentimientos muy propios de nosotros, de los seres humanos, el cansancio, la fatiga, que Jesús se fatigó.
Es más, hasta le pidió agua a la samaritana. Es decir, se sintió necesitado y le pidió agua a la samaritana. Algo que para muchos dirían, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el maestro, el Dios que lo tiene todo a su disposición, sintió cansancio y sed y le pidió agua? Y oh, sorpresa, a una mujer. Mencionó esto por la cultura marcadamente machista, sobre todo de la cultura romana e israelita del tiempo de Jesús. Y entonces le sorprendió doblemente. Doblemente. Entonces, esta es una primera cuestión. Tener sed, fatiga. Pero bueno, ahí el Señor estaba cansado y tuvo sed, pero también recuerdan la escena en la cruz. En la cruz, el Señor, cuando ya estaba a punto de entregar su espíritu, en el capítulo 19, versículo 28, dijo expresamente, tengo sed. Y entonces el Señor experimentó eso que experimentamos todos los seres humanos, cansancio y sed. Pero no solo eso. Oigan, recuerdan seguramente lo que leímos ahora el Domingo de Ramos, el Evangelio de San Mateo. No solo San Mateo lo cuenta, pero voy a tomar a San Mateo, puesto que lo tenemos más reciente. A ver, ahí de qué están hablando. Bueno, Paulina, Julieta, Bruno, creo que Rocío Muñoz, buenas noches, que yo no la había saludado ni a Tony. Tony Díaz, buenas noches, bienvenida. Lilia, Sad. Lilia otra vez. Pilar Serrano, buenas noches. Y Agustín Montoya, que no lo había saludado. La familia Montoya Santos, muy bien. Entonces, miren, si tienen una Biblia por ahí cerca y si no, no se apuren, yo aquí lo voy a leer. Jesús en el capítulo 26, después de que cenó con sus discípulos, que instituye la Eucaristía y que predice que Pedro lo va a negar, después de eso, en el versículo 36, sale con los discípulos a un huerto para orar. Para orar. Y entonces, allí en el huerto de Getsemaní, voy a leer el pasaje, porque la verdad aquí sí se nos manifiesta. Interesante lo que dice Bruno, bueno, su mamá de Bruno. Dios se hizo hombre, se hizo humano para poder comprender mejor los sentimientos humanos. Digamos que no es esa la finalidad, pero sin duda también eso es parte de su hacerse hombre. Buenas noches, padre, de Claudia Escárcega. Buenas noches. Voy a leer entonces. Entonces fue Jesús con ellos, con los discípulos, a una propiedad llamada Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Oigan, angustia y tristeza. Muy bien, ahí lo anota ya Argelia, que angustia y miedo. Dios se hizo hombre, dice Anafer, más bien para nosotros poder entenderlo a Él. Interesante esa emoción. Ahorita, luego entramos en detalle. Las dos, tanto la postura de Bruno y su mamá, como la de Anafer, son muy interesantes las anotaciones que hacen. Pero aquí quiero detenerme en esa sensación de miedo y tristeza. En realidad dice angustia y tristeza. Buenas noches, José Martínez. Todos hemos experimentado tristeza y angustia. Todos. Es un sentimiento muy humano. Todos hemos experimentado la necesidad de satisfacer algo físicamente hablando. El hambre nos impulsa a querer comer o nos hace sentirnos necesitados de alimento.
Y la sed, exactamente, nos sentimos necesitados. Pero aquí lo distinto de la tristeza y la angustia no tiene que ver con que expresamente necesitemos algo en este instante para que se calme. Es experimentar la tristeza, la angustia, por no sabemos qué. La angustia sobre todo. Hay un pensador cristiano, probablemente él era luterano, un filósofo, Soren Kierkegaard, escribe un libro dedicado solamente a hablar de la angustia, el concepto de angustia. Y este hombre, Soren Kierkegaard, dice que hay mucha diferencia entre tener miedo o temor y tener angustia. Dice él que cuando uno tiene miedo, sabe a qué le tiene miedo, sabe el objeto que le causa el temor. Y dice que la angustia no, que la angustia no sabes exactamente qué es a lo que le temes. Pero bueno, dice, después vamos avanzando, Mariela, y ella está señalando otra cosa, pero Jesús entonces experimenta angustia y temor. Y lo pone de manifiesto, les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y se fue y empezó a orar y sentía realmente de hecho es una escena dramática y quiero leerlo como lo cuenta San Lucas. San Lucas nos lo cuenta todavía más dramático. En el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 35, no, perdón, 39, en el versículo 39, San Lucas, muy bien, ahí Argelia está señalando algo que yo voy a llegar en un instante ahí, dice, salió Jesús y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron, llegado al lugar les dijo, pidan ustedes de no caer en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Aquí Jesús, o sea, el evangelista no solo nos dice que estaba angustiado y triste, sino cómo lo manifestaba. Dice, era una angustia tan profunda que él se inclinó y un ángel lo confortaba, puesto que su agonía era tan profunda que incluso sudaba gotas de sangre. Lucas 22, 39 y los demás versículos. Entonces, miren, Jesús como un ser humano, como nosotros. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque voy, en efecto, como mencionó Argelia ahí, quiero que tengan presente, aunque no lo tengan a la vista, pero que sí lo tengan presente, cuando murió su amigo Lázaro. Es ahí donde manifiesta Jesús en modo más claro sus sentimientos. Jesús tenía 3 amigos, Marta, María y Lázaro, a los que quería mucho. Vivían en un pueblo llamado Betania. Ahí se llamaba el pueblo donde ellos vivían. Jesús, todo indica que los frecuentaba, que iba seguido a casa de ellos y que Marta se desvivía por atender a Jesús, al maestro, y María se quedaba contemplándolo porque se quedaba embelesada con las palabras que decía el maestro, y Lázaro lo acompañaba a la mesa siempre. Es decir, eran amigos, los quería muchísimo. Era un lugar, la casa de estos 3 hermanos, donde Jesús se sentía bien. Pues Jesús estaba predicando y le mandaron decir que Lázaro estaba enfermo y a punto de morir. Jesús no va inmediatamente y entonces
después de unos días, va al capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Estaba enfermo, no va inmediatamente, pero ya cuando va, le sale al encuentro Marta y le dice, Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, que Lázaro ya había muerto. Entonces Jesús, les voy a empezar a leer en el versículo 17. 11:17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 15 estadios y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Marta supo que había venido Jesús y le salió al encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice y le hace confesar, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Después le pide que lo lleve al sepulcro, a donde estaba sepultado Juan. Versículo 32. María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estoy en el versículo 32. Luego 33. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Aquí, este fue la primera. Jesús se conmovió interiormente. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, sintió un dolor o una tristeza tan profunda que interiormente, y se turbó. Es decir, la noticia, o sea, el haberse dado cuenta que Lázaro había fallecido, que había muerto, lo emocionó con tristeza, lo digo así, lo entristeció tan profundamente que se turbó su espíritu, dice el texto. Viéndola llorar, es decir, a María, viendo que María lloraba y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le respondió el Señor, ven y lo verás. Jesús lloró, dice el texto, versículo 35 del capítulo 11 de San Juan. Es el único pasaje que dice, es el único texto, el único versículo, la única línea de los evangelios que dice, Jesús lloró. Jesús derramó lágrimas. Y es aquí donde quiero abrir el paréntesis. Miren, una vez me invitaron a una comunidad evangélica, de cristianos evangélicos, o no sé exactamente qué era, que si no iba con ellos porque había fallecido, yo los conocía, y me dijeron que había fallecido un pariente suyo. No pude ir, pero una de las personas que me invitaba a ese funeral, me decía que ellos no lloraban, porque eso no es de cristianos, llorar ante la muerte de un ser querido, sino que hacían fiesta, porque ya se iba. Miren, es cierto que para nosotros la muerte no es el total aniquilamiento, ahí no se acaba todo, sino que es el paso necesario e indispensable hacia la vida plena con Dios en la resurrección. Eso yo lo sé. Pero los sentimientos humanos es algo tan natural, y yo lo digo así, connatural a nosotros, que no tiene absolutamente nada de malo el manifestar nuestro llanto. Si quieres hacer fiesta después y haces fiesta y te alegras y todo, pero eso no tiene nada que ver con el decir que, oye, si yo me entristezco hasta cuando no veo a alguien, no solo que ya no lo voy a ver nunca físicamente, sino cuando paso un tiempo sin verlos, 2 meses, 3 meses o menos. Entonces eso me entristece, me causa, siente uno que extraña a las personas que ama, claro, y eso te causa angustia. No me alegra, me causa tristeza, nostalgia, yo diría nostalgia.
Y entonces, aquí también, o sea, Jesús, ¿quién más? ¿Quién más va a saber sino Jesús, que con la muerte viene la resurrección? Que después de la muerte viene la resurrección. ¿O acaso el maestro no sabía que él podía resucitar a Lázaro, que el maestro podía resucitar a Lázaro? Perdón, que Dios podía resucitar a Lázaro por las palabras del maestro, que él implorara a su padre que lo resucitara. Los sentimientos es algo connatural a nosotros. Hoy estamos tristes, mañana estamos alegres. Con causa o sin causa. A veces también podemos decir eso. Hay veces que está uno, y eso también ya depende de cada quien, pero hay personas que se alegran aparentemente sin ninguna razón o se entristecen aparentemente sin ninguna razón. Se alegran, se congratulan aparentemente sin ninguna razón o se enojan, ¿cómo decirlo? Se molestan, te riñen por nada. Los sentimientos son eso, es algo totalmente, como dice Mariela, los sentimientos no son buenos ni malos, son. Buen punto, Cristina Ramírez. Ojalá puedan transmitir también por YouTube. Muchos adultos mayores no cuentan con Facebook y no los pueden ver. Sí, yo también sé eso. Sí, pero pues hasta ahora tenemos una cuenta, pero que no nos permite todavía transmitir en vivo, puesto que se requieren ciertas condiciones, pero ya lo estamos viendo. Es muy probable que subamos los videos, ¿verdad? Eso sí es probable que vayamos a subir los videos ahí a YouTube, a la página de YouTube, sea la de la parroquia o la mía personal. Pero eso ya después lo anotamos. Entonces, a ver, concluyendo, porque ya, el Señor Jesús, claro que experimentó sentimientos. Era un humano como nosotros. Es cierto que también Él, como Dios, hacía cosas extraordinarias y maravillosas, entre las más maravillosas, su resurrección. Él que no se quedó encerrado en el sepulcro, si la muerte no lo retuvo, la muerte no lo retuvo en el sepulcro, sino que Jesús venció a la muerte. Y esa es la máxima manifestación de su poder divino, puesto que es Dios. Pero vuelvo a esto. Hoy quería hablar de los sentimientos de Jesús, porque atañe a nosotros, los sentimientos humanos. Nosotros, seres humanos, experimentamos sentimientos de tristeza y alegría, de gozo, de dicha. Argelia dice que también Jesús se enojó. Puede ser, quizá cuando expulsó a los del templo, pero habría que ver. Sí, había cosas que no le agradaban, claro, como a todos. Yo creo que la misma crucifixión de Jesús es un ejemplo de sentimiento de dolor que se tuvo que vivir para llegar a la resurrección. Muy bien, Ana Fernanda, Rosy Guzmán. Como reír, como enojarse, así son los sentimientos también. Entonces, miren, Jesús manifiesta en los evangelios su plena convicción, asunción, lo digo yo, Él asume plenamente nuestra condición humana. Los seres humanos reímos, sí, los seres humanos lloramos, también. Los seres humanos nos entristecemos y nos alegramos. Los seres humanos en ocasiones, también como menciona Argelia, a veces nos irritan ciertas cosas, no nos gustan. Y entonces así somos. Jesús también manifestó eso. Y eso no lo hizo menos. No porque digan, es que Jesús lloró y entonces ya es alguien que no merece nuestra admiración y nuestro seguimiento, y mucho menos el que creamos plenamente en él. Para nada. Para nada. Al contrario, es eso. Y como decían los padres antiguos, es decir, los padres antiguos, me refiero a San Agustín, a San Gregorio, se requería que Jesús asumiera toda la condición humana en su totalidad para redimirla plenamente. Porque si no hubiera asumido, no lo hubiera redimido. Si quería redimirme plenamente a mí con todo lo que soy, lo asumió. Tenía que asumirlo y así lo hizo. O sea, Jesús asume todo lo que yo soy. No dice, es que a mí no me gusta eso y eso no. No, así. Para ser plenamente humano tenía que asumir también los sentimientos humanos, porque es propio de los seres humanos. No pudo no sentir. Si quería ser humano, tenía que sentir como sentimos los humanos. Tenía que experimentar los sentimientos que experimentamos los seres humanos.
que nos enseñó cómo dominar ciertos impulsos, también, sobre todo el de la ira, aunque como menciona ahí Argelia, parece que se molestó, y sí, armó un látigo de cordeles y los echó fuera, pero no hay ninguna señal de que los haya golpeado, así como nos lo pasan las películas. Jesús amó entrañablemente, Jesús se entregó plenamente y todo lo mejor de los seres humanos lo puso de manifiesto. Puso de manifiesto todo lo que todo lo que el ser humano es capaz de hacer en plenitud, hablando en términos positivos. Quiero leer un comentario aquí de Pau. Bueno, primero Mariela que dice, y amó, ahí le faltó el acento, a sus discípulos, a su madre, etc. Decía Aristóteles, dice Paulina, que enojarse es fácil, pero enojarse en el momento adecuado y en la medida adecuada no lo es. Creo que los sentimientos humanos también deben ser equilibrados con la razón que también nos dio. Perfecto, muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, aquí está la información que les acabamos de dar para después vernos en YouTube. Bueno, pues entonces, nadie tenga temor, es decir, de manifestar sus sentimientos. A veces tenemos temor, a veces tenemos confianza. Debe prevalecer la confianza, es cierto. Hay que ver lo que Jesús nos enseñó plenamente. Hay que no tengamos miedo de experimentar tristeza y alegría, pero que prevalezca la alegría, la esperanza de que esto va a cambiar. Y entonces, pues yo creo que en eso, como dice Bruno ya en el comentario final, podemos lograrlo, es decir, configurarnos plenamente con los sentimientos más nobles del ser humano que Jesús puso de manifiesto en su persona. Como Dios nos mostró a lo que debemos aspirar, a estar plenamente y eternamente con Él. Y como seres humanos nos enseñó que es posible. Muy bien. Y ya, así concluyo, porque ya ahora sí creo que duré mucho. A lo mejor estuvo muy larga la introducción, ¿verdad? Solamente si alguien quiere llamar, si alguien tiene ganas de llamar o quiere les colocamos aquí entonces el teléfono por si alguien quiere hacer una llamada en este momento, solamente para saludar, para decir que está triste o que está feliz o que está contento o que está angustiado, que está angustiada. Esperemos que sea más bien. Y entonces, bueno, así está. Está impaciente, está desesperado, desesperada de que ya de tanto tiempo en casa, lo que quieran decirnos. Nada es para siempre, dice Maru, Eugenia Robles, esto también pasará. ¿Sí? Solo Dios es para siempre, Él es el único que permanece y siempre es. Muy bien. Sí, de lo demás, miren, no nos angustiemos. Mañana, sí, mañana todavía nos vemos, mañana miércoles, probablemente mañana vamos a aprovechar para felicitar a Rosy. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Rosy? ¿Hoy o mañana? El 9, ¿verdad? Paloma, gracias, y buenas noches. Ya se van a dormir, muy bien. Argelia. También yo creo que yo ya me voy a dormir, entonces vamos a ir finalizando nuestro video, nuestra charla, y les pido que entonces mañana nos veamos todavía el Jueves Santo por razones obvias. A ver, vamos a ver quién nos llama. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Me oye? ¿Sí? ¿Quién es? Ana Fernanda. Hola, Fer. Buenas noches. Gusto Hola. oírte. No, bueno, al contrario. ¿Cómo haces? Gracias por seguir, también por seguirnos por este medio. No, hombre. ¿Qué sentimientos? Me encanta escucharlo y lo que platica y acercarnos más a esto. Soy la más feliz de estar escuchándolo. Ah, bueno, aquí ella puso de manifiesto un sentimiento feliz. Yo también, me da mucho gusto oírte, Fer. Salúdame. Siempre te digo... Puedo poner varios sentimientos, que es felicidad de escucharlo y tristeza de no
verlo. Ah, bueno, pero ya pronto nos vemos. Salúdame Así mucho es. a tus abuelitos, salúdamelos mucho. Y Claro a que tu sí, mamá, con claro. muchísimo gusto, por supuesto que sí. Y gracias por llamar y por escucharnos. Mira, hay Pues veces, aquí, mientras sigan los en vivo, seguiremos escuchándolo, padre. muchas gracias, Fer. Y descansa y como tú dices, con el ánimo, aunque dé tristeza no vernos ahora, pero ya nos veremos pronto. Esa es la... Así es. Muchas gracias, Fer. Ay, Te padre, mando un qué abrazo gusto muy fuerte. escucharlo y qué padre que esté haciendo esto, me encanta. Muchas gracias, padre. Bonita noche y que descanse. Y decirles a todos que hoy la luna está espectacular, que si tienen la oportunidad de verla, la vayan a ver. Así que bueno que me dices esto para concluir así también. Muchas gracias, Fer, y descansa y ahorita salimos yo creo todos a ver la luna. Me encanta. Muchas gracias, bonita noche. Buenas noches, Fer, adiós. Bye. Bueno, pues ahí está. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos. Y sí es cierto, no olvidemos, hoy es, o mañana, como algunos se establecen, la luna llena, la que hace que nosotros el próximo domingo celebremos la fiesta más grande que tenemos como cristianos, la fiesta de la Pascua. Entonces, saludo a todos, a quienes nos enviaron mensajes, a quienes solo nos escucharon, claro, a quienes nos oyen y nos ven desde, pues ahora sí, de varias partes de aquí de nuestro país, incluso en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, y bueno, de verdad, mantengámonos unidos en la oración y a través de estos medios también que nos ayuden para mantenernos en contacto y fortalecer la fe y superar el temor, superar el miedo, porque sabemos, como alguien lo mencionó ahí, también esto va a pasar. También esto pasará porque el Señor nos garantiza que el único que permanece es Él. Él, que es la vida, que es la fuerza, que es la gracia que necesitamos. Muchas gracias. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches y descansen y primero Dios nos vemos mañana. Quédense en casa, no vayan a ningún lado.